Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos a una charla más de ISACA capítulo Costa Rica. Eh, el día de hoy nos acompaña el señor Walter Cuestas de OpenSec con la charla Positive Hacking. Don Walter, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirnos participar y compartir con ustedes. Em, voy a compartir una presentación, obviamente, y ahí les cuento un poco. Y les voy a pedir, sí que en cuanto necesiten interrumpirme con alguna consulta, alguna pregunta, por favor lo hagan. No necesariamente tienen que esperar hasta el final para poder hacerlo. Sí, mientras don Walter nos comparte la pantalla, estos espacios, de verdad, aprovechémoslos. Si tienen consultas, si tienen dudas, si quieren realizar algún aporte, bienvenidos. Los micrófonos los pueden habilitar o levantan la mano para yo estar atenta. Ok, entonces, para empezar, voy a introducir un poco de quiénes somos nosotros, ¿no? Porque es probable que no nos conozcan, entonces, pero voy a ser breve con esto en realidad y cada cosa que toque siempre trato de que sea útil para los demás. Así que nuestra experiencia está enfocada claramente en hacer pruebas de seguridad. Hoy en día, en verdad, independientemente de cómo le llamemos, la manera más genérica que podemos optar por denominar toda la forma de hacer evaluación sobre la tecnología, puede ser pruebas de seguridad y luego ya si quieren los etiquetamos de diferentes formas. Entonces, desde que nosotros arrancamos ya hace buen tiempo, van a ser 17 años en unos días más, eh, nos dedicamos solamente a hacer seguridad ofensiva, a hacer pruebas de seguridad. Y obviamente en el tiempo, por varios requerimientos y situaciones, arrancamos en Perú, que es nuestro país natal, y de ahí empezamos a movernos a diferentes países. Y como creo que es muy común hoy en día mencionar, la pandemia también globalizó un poco más las cosas, ¿no? Entonces, por el hecho de que todo se hizo más fuerte en el aspecto virtual y remoto, así que con eso también hubo un poco más de expansión. Ah, el elemento más valioso de lo que nosotros tenemos es nuestro equipo. Y de hecho, este es el equipo nuestro a la fecha. Lo rescatamos porque siempre explicamos a todos que lo que vamos a ver a continuación es un resultado del trabajo de todo este equipo. No es solamente de la experiencia propia o de algunos, es un resultado del trabajo de todo el equipo durante varios años, que como ven es un mix de gente de nivel senior, de staff y en algún caso junior, pero esto es lo que nos nutre de contenido para poder compartirlo, ¿no? Y la razón de ser, de que nos acerquemos a las comunidades, es este asunto de giving back to the community, porque ocurre que nosotros, como creo que la mayoría que está desarrollándose profesionalmente, hace uso profuso de cosas que son compartidas por comunidades, desde a veces un artículo que está en un blog o que ha sido publicado en LinkedIn, por ejemplo, en nuestro caso, inclusive a veces artículos que son muy técnicos o programas, herramientas que utilizamos. Entonces, recibimos mucho de la comunidad y en algún momento determinado alguien acuñó esta sentencia de Giving Back to the Community y nos pareció que era la manera más adecuada de etiquetar el esfuerzo que veníamos desarrollando durante mucho tiempo. De hecho, arrancamos a apoyar comunidades en el 2009 en nuestro país, en Perú, pero luego ya empezamos a expandirnos un poco y como ven, hemos tenido participaciones diversas en conferencias que son principalmente las conferencias de hacking que existen a nivel Latinoamérica y a nivel global, ¿no? Como Ecopario o DEFCON. Pero también, por ejemplo, hemos tenido mucha participación en las actividades que desarrolla ISACA como una de las comunidades que, bueno, a ver, creo yo, la comunidad de seguridad de la información más organizada que puede haber a nivel global, ¿no? O sea, no veo otra que haya así con ese toque de profesionalismo y organización tan buena donde se le encuentre, ¿no? Entonces también hemos participado en eso. Y esto es un ejemplo de las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Los workshops, por ejemplo, estas conferencias de hacking que hacemos son del tipo de hands-on, por supuesto la gente que ven ahí están con las máquinas y todo,
y van siguiéndonos en las cosas que hacemos y les explicamos cómo hacemos lo que hacemos en nuestro día a día, en lo que trabajamos. Y así hay un cúmulo de experiencias, como digo, devolviendo, agradeciendo a las comunidades de alguna forma. Esto acá me lo salto, sí, esto, y si trato de ser un poco más específico en qué cosas hacemos, como verán acá, la palabra pentesting es lo que más predomina, o sea, hacemos pruebas de seguridad del tipo pentesting, de acuerdo a los requerimientos que tenemos para cubrir las necesidades de las organizaciones, que muchas veces son por temas de cumplimiento, o que en otras son por temas de toma de conciencia, ¿no? De las organizaciones y que hay un nivel de sensibilización alto, una madurez en temas de seguridad, y sin embargo tenemos que adecuar las pruebas a diferentes necesidades de los negocios, ¿no? Y esto es lo que nosotros proveemos en su conjunto. Ahora, aquí ya como que voy entrando un poco en el tema de lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? Algunas cosas a la fecha parecería que deben ser muy claras para todos, ¿no? Es decir, sin importar si uno es alguien nuevo o alguien con muchos años de experiencia y conocimiento en el rubro de ciberseguridad, sin importar si uno está ejerciendo un rol de gestión o un rol de auditoría o un rol de defensa tecnológica o un rol de, vamos a llamar evaluadores de la seguridad tecnológica, como en nuestro caso, eh, pareciera que hay cosas que ya deberían estar claras hace rato porque llevamos años desarrollándolas, ¿no? Y específicamente en el tema de pruebas de seguridad, terminologías como ethical hacking, hackeo ético, análisis de vulnerabilidades, pen testing como tal, se supone que son cosas que normalmente ya conocemos. El punto es que, como creo que cualquier otro aspecto de la ciberseguridad, esto evoluciona y necesita todavía seguir evolucionando. Y uno de los aspectos que aún está en evolución, que no se maneja de la manera adecuada aún, es el relacionamiento entre este tipo de pruebas y el negocio. Y yo recuerdo que desde hace varios años siempre nos preguntaban a nosotros cómo es que se puede relacionar el resultado de un informe, de un pentest, con el negocio, cómo hacer una valoración. Y siempre teníamos un poco de la traba de, bueno, es que esto es un tema tecnológico, en aquella época hablábamos de seguridad informática y seguridad de la información, ¿no? Y hay que hacer el relacionamiento a otro nivel. Y muchas veces no se encontraba justamente la forma de hacer ese relacionamiento, ¿no? O sea, de llevar algo que es eminentemente un resultado muy técnico hacia relacionarlo al negocio. Eso es algo que en el tiempo, en verdad, no ha evolucionado, sino que ha sido una solicitud, digamos, basada en regulaciones principalmente. Si uno voltea a mirar por qué es que se hacen este tipo de pruebas de seguridad en cualquier lugar del mundo, es porque hay algún requerimiento de índole global, ¿no? Una norma legal que cumplir globalmente, como se hace común, por ejemplo, con la Ley de Protección de Datos Personales, que con variantes y todo es algo que es común a nivel global, o el cumplimiento de ciertos eh, estándares que nos habilitan a poder participar en algún tipo de negocio, en hacer algún tipo de operaciones, ¿no? Ahí vemos cosas como PCI DSS, por ejemplo, que habilita participar en cierto rubro de negocios, o SWIFT, que permite a las entidades financieras realizar transferencias internacionales y tienen unos parámetros de seguridad en cada caso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que pues, generalmente mueven, pero también las regulaciones locales, las regulaciones que se dan en cada país. Entonces se va moviendo a través de eso, y un poco como que se convierten en algo que, bueno, tengo que hacerlo, pues. Pero la cuestión es, al final del día, ¿cómo me sirve esto para la organización? Y realmente se está haciendo de la manera en la que se debe hacer, es algo que yo puedo aprovechar. ¿Cómo, cómo controlo yo lo que se va a hacer? Hay un montón de preguntas, ¿no? Una de las que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que siempre hay es, ¿cómo solicito un servicio adecuado a lo que necesita mi organización? Y encima, ¿cómo superviso ese servicio y cómo me doy cuenta que los resultados realmente son los que deben ser? Porque, claro, si yo fuese alguien experto en ese tipo de cosas, entonces es probable que sí podría fácilmente solicitar el servicio, pero tal vez diga, mejor lo hago yo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas aún están en un proceso de maduración y es un poco lo que pretendemos rescatar acá. Pero algunas cosas que sí es importante que, digamos, como que setean el contexto general,
que compartir es a lo que se enfrenta el mundo de la ciberseguridad hoy en día, ¿no? Por ejemplo, o sea, si traigo a colación algo muy vigente, hay una vulnerabilidad sobre unos equipos de una marca muy conocida, que son los equipos de defensa, de protección, que está que da la vuelta estos días, o sea, estos últimos días, hoy día mismo, y uno se pregunta, oye, pero a ver, ¿en qué estado estamos, no? O sea, porque no estamos hablando de que han encontrado una vulnerabilidad en un sistema operativo, en un motor de base de datos, en una aplicación de banca por internet. No, no, la han encontrado en un componente que se supone que provee protección a los activos de información que están depositados en la tecnología, ¿no? Entonces, es un poco extraño, ¿no? Incluso algunos cuestionan el hecho de que este fabricante continuamente está teniendo vulnerabilidades en sus equipos, en la tecnología que provee para protección. Algo que para algunos está mal que se divulgue, para otros está bien, porque por lo menos demuestra que hay una responsabilidad por el reconocimiento de las fallas. Al final del día no hay seguridad perfecta. Entonces, eso puede ser debatible, pero es un poco la situación en la que nos enfrentamos, ¿no? Una situación en la cual nosotros mismos, por ejemplo, nos pasa que muchas veces utilizamos nosotros a los elementos de defensa como el medio para avanzar con los ataques. Y eso nos resulta muchas veces extraño, ¿no? O sea, las inversiones grandes en tecnología que no solamente no están cumpliendo su labor de manera adecuada, sino que pueden ser utilizadas por atacantes para sus objetivos. Y ahí vemos que nos enfrentamos a una cantidad de situaciones que son nuevas todavía, a pesar que algunas noticias como las que están acá al lado izquierdo de supply chain ya tienen un tiempo de conocidas, donde no es solamente el hecho de cómo nuestra organización estaba haciendo uso correcto de los elementos de defensa que pueda tener, sino que de repente estos elementos de defensa, para ponerlo en términos simples, pueden llegar troyanizados, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se expande eso? Porque no tiene que ser solamente con el mundo del código abierto, software libre, sino también con el mundo del software comercial. El hardware pasa por las mismas situaciones. Entonces, ahí vemos que hay una diferencia bien importante entre cómo se veían estos temas de vulnerabilidades hasta hace unos, yo diría, 4 años por lo menos, y cómo se ven desde hace 4 años para acá. Inclusive, algunas situaciones que fueron, digamos, muy mentadas, incluso hasta el año pasado, como estos que aparecen acá a la derecha como Proxy Logon, Proxy Shell, Proxy No Shell, que son una combinación de vulnerabilidades en un software de Microsoft, que primero arrancan con una vulnerabilidad a nivel de web y luego de aplicación específicamente, y luego pasa a una vulnerabilidad a nivel de infraestructura. Y el hecho de que para realmente poder completar todo el camino para explotar la vulnerabilidad, requiere que se tenga conocimiento de cómo explotar vulnerabilidades a nivel de una aplicación web y a nivel de infraestructura. Algo que antes estaba muy separado y que determina pues que son indicadores clarísimos de que, por ejemplo, la gestión de la seguridad, todo el monitoreo que pueda haber de seguridad, la prevención que pueda haber sobre incidentes de seguridad, no se debe enfocar únicamente en la infraestructura y manejar la parte de aplicaciones por separado, sino que se debe de manera integrada. Y a eso le sumamos algunas cosas que a veces son noticias que pueden pasar desapercibidas porque, digamos, se ven como que muy de cierto rubro específico, ¿no? Y una de esas noticias tiene que ver con, por ejemplo, el incidente de Circle CI que se produjo este año, donde lo que ocurrió fue que a esta compañía que provee un servicio en la nube, trataron de meterse, de atacarla, de penetrar sus servicios, digamos que de la manera tradicional, a través de aquello que tenía como servicios expuestos, y como no lo conseguían, hicieron el plan B, que es un plan B también conocido hace años. Si no puedo ir directamente hacia los servicios expuestos, voy a ir hacia los usuarios internos de estos servicios. En el caso de una compañía como esta, los usuarios internos de estos servicios más poderosos son los desarrolladores. Entonces, ¿qué es lo que hace Circle CI? Está relacionado a un tema que me imagino que varios de ustedes ya deben conocer, que es el asunto del DevOps, ¿no? O sea, la forma de manejar el desarrollo de las aplicaciones hoy en día de forma integrada entre el desarrollo y la parte operativa para poder ser más ágiles, para poder atender a los procesos de transformación digital.
Algo que no necesariamente todo el mundo practica hoy en día, en verdad, pero definitivamente hay muchos que sí lo hacen y ese es el norte para muchos, es hacer DevOps. Y los servicios de nube están llenos de eso, incluso los servicios de nube que están colocados son premises, se basan en ese hecho también, el hecho de hacer DevOps, ¿no? Y sin embargo es algo complicado de todas maneras. Entonces, lo que hace Circle C es muy simple. Dicen, miren, ¿saben que ustedes quieren hacer DevOps? Ok, vengan con todo su pipeline para acá. No importa cómo organiza su pipeline, eso no es un asunto. Ustedes vengan con su pipeline y lo van a correr acá sobre todo nuestros servicios, ¿no? Ustedes no se preocupen, nosotros les proveemos estas herramientas para desplegar, para gestionar, para monitorear. Entonces, obviamente, uno de los inhibidores del DevOps es justamente todo ese tipo de necesidades y muchos se fueron a utilizar Circle CI, empresas incluso que están metidas en el rubro de seguridad. Con lo cual, cuando estos atacantes vulneraron la máquina de un solo desarrollador de Circle CI, que les permitió ingresar a nivel de toda la infraestructura y con ello también a todo lo que tienen de clientes ahí arriba de eso, se convirtió en un incidente bastante serio. Y eso se los menciono para que vean que hay cosas que siguen siendo las mismas, porque como digo, como no pueden irse, digamos, contra los servidores de Circle CI, se fueron contra algunos de los usuarios. No se fueron contra el usuario final digamos, usar esa sentencia muy trillada de que el eslabón más débil en la cadena de seguridad siempre es el usuario, refiriéndose al usuario final, porque en verdad podría ser, pero también la gente que es muy técnica también es factible de que sea justamente ese eslabón débil. O sea, cualquiera debe pensar, cualquier persona debe pensar que no es infranqueable, o sea, que todo el mundo puede ser hackeado si quieren ponerlos encima. Y obviamente se obtiene mayor acceso, mayor poder cuando uno consigue vulnerar a alguien que se supone que es un experto en tecnología versus alguien que es un usuario final. Por lo tanto, esos objetivos están planteados desde hace rato en los atacantes y eso es lo que hicieron en este caso. Ese es el mundo en el que vivimos hoy en día, donde incluso si los atacantes conocen sobre, por ejemplo, normativas de seguridad, conocen sobre los procesos de negocios, es porque están yendo atrás de la data, que es lo que más les importa, y poder accionar con ella. Hay algunas cosas, por ejemplo, que tal vez puedan venir en las preguntas, pero que yo siempre quiero rescatar, digamos, como puntos importantes, ¿no? Dentro de todo lo que yo he mencionado, por ejemplo, no he mencionado ransomware, que es de las cosas más sonadas que aparecen en las noticias y que tanto a nivel global como local, siempre la gente está hablando de eso, ¿no? Y ocurre que si ustedes ven, o sea, no hay una manera en que un ataque con ransomware pase desapercibido, o sea, por principio, ¿no? No va a pasar desapercibido, no puede pasar desapercibido. Entonces, finalmente uno se va a dar cuenta, va a hacer daño. Lo que ocurra después de ese daño es algo que va a quedar a la casuística individual, pero cuando se producen situaciones de ataques como estos de acá, donde no hay una manera en la que se anuncie el ataque, sino que por el contrario se trata de mantener oculto, esos son los peores. Porque esos no me lanzan un aviso que te encripte la información para un rescate ni nada por el estilo. Entonces, esos son los más complicados, ¿no? Y son un poco los que se describen acá. Entonces, ahí va a venir la pregunta de qué es positive hacking o hacking positivo, pero mejor antes, ¿qué es la seguridad ofensiva, no? Y eso es algo que es un término acuñado hace muchísimos años por una compañía que se llamaba Offensive Security, ahora se llama OffSec nada más, y ellos acuñaron ese término hablando de focalizarse en ataques como lo hacen los atacantes reales. Porque lo que ellos ya percibían desde hace muchos años era que todo el mundo de seguridad se preocupaba en defender y no sabían exactamente cómo venían los ataques. Entonces ellos empezaron a hacer educación, porque lo que se dedican es educación, en cómo se hacen los ataques. Pero no con el objetivo de generar atacantes, de tener más atacantes, sino de tener justamente aquello que se ha conocido hace muchos años como hackers éticos, ¿no? Y que se dediquen a hacer pruebas para encontrar las vulnerabilidades antes que los atacantes reales. Entonces, a partir de eso es que se da un foco mayor y más importante, y aún así no es suficiente. Aún así, al día de hoy, con todo lo que ha pasado, no es suficiente la cantidad de gente que entiende todos estos temas, la cantidad de gente que practica todo esto, a pesar que nominalmente uno podría entender o pensar que sí. O sea, y justamente acá es donde empezamos a querer cambiar las cosas nosotros.
porque siempre habíamos dado esa perspectiva, ¿no? Es decir, al nosotros anunciarnos como una compañía que hace seguridad ofensiva, entonces nosotros somos los expertos en hacer ataques, ¿no? Y en un momento obviamente nos preguntamos, oiga, y si nos ponemos en los zapatos de las empresas que nos contratan, realmente ellos nos están buscando porque quieren traer al mejor equipo de atacantes éticos, llamémosle acá, y que vengan y encima pagarles porque se diviertan, ¿no? Y luego que nos entreguen un informe y listo, se acabó, porque al final, si yo estoy en la empresa y me entregan el informe, la carga más fuerte termina con nosotros, ¿no? La gestión de esa manera, la gestión de esa información que nos han provisto y cómo resolver esos problemas que muchas veces se mencionan a la ligera, pero que creo que cualquiera que ha tenido algo de contacto con las áreas operacionales sabe que no es tan sencillo, o sea, poner un parche, cambiar una configuración, corregir un código de una aplicación o desplegar un elemento de defensa no es algo que sea sencillo. Entonces, lo que ahí fue, ese fue el origen realmente de que dijéramos, oye, ¿qué tal si nos ponemos en los zapatos, ¿no? De las organizaciones que nos contratan? Empecemos a ver las cosas de manera diferente. Eso sí, sí nos ayudó, ¿ya? Porque más allá de lo que nos exijan las regulaciones, las normas, como mencionaba, si ya nos ponemos a hablar de lo que todos esperamos siempre que haya una sensibilización sobre el correcto manejo de la seguridad, ¿no? Si pensamos más allá de eso, tenemos que buscar exactamente dónde reside el carácter positivo de estas pruebas de seguridad, de este hacking, que es materia de algo que, como dije al inicio, que se supone que es muy conocido por todos, ¿no? Definir exactamente qué es lo que necesitamos nosotros de este hacking. O sea, ¿cómo vamos a recibir un beneficio real? Algo que uno diga, oye, ¿sabes qué? Esto sí le está impactando positivamente al negocio, por ejemplo, ¿no? Que se vea que realmente tiene valor. Si volvemos un poco a lo que estaba hablando, o sea, el 2023 ya está a la mitad, es 2023, y la verdad hay algunas cosas que se entiende que no las aprendamos tan rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas como la pandemia lamentable que pasamos, hay un montón de cosas que se han quedado en la incógnita, ¿no? Son cajas oscuras, ¿no? Pero eso fue reciente, el mundo se enfrentó a algo totalmente nuevo, ¿no? Pero cosas como el hacking en el 2023, que todavía tenga algunos temas que sean esotéricos, es lo que hace que uno se dé cuenta, acá hay algo que no está bien y que no ha madurado de la manera adecuada. Una de las cosas que nosotros planteamos siempre, siempre, a cualquier nivel, es que todo se mantenga simple. Esa va a ser la premisa para incluso todo lo que voy a explicar a continuación. O sea, no necesitamos más complejidad en el mundo de la seguridad, necesitamos bien que las cosas sean simples. La complejidad lo único que va a hacer es que todo sea más difícil de mejorar o de corregir si es que es lo que corresponde. Pero la premisa básica inicial es mantengamos las cosas simples. Eso es lo que nos va a ayudar a todos. Eh, y luego de eso, hay algunos reconocimientos que hacer, ¿no? Porque hasta la fecha hay muchas cosas en este mundo, desde que se acuñó el término ciberseguridad, hay muchas cosas que realmente nos están afectando. En algún momento uno dijo, oye, no, si tiene sentido esto, no sé qué ahora sea ciberseguridad, hay muchas, en ese momento hubo muchas explicaciones de por qué debe hacer ciberseguridad. Primero se relacionó solamente a la seguridad informática, luego la seguridad de la información, luego englobó a todo, lo cual de alguna manera fue buena, ¿no? Porque, o sea, ya no hablábamos de cosas separadas, estaban integradas en algo único y se esperaba que haya ese trabajo, digamos, cohesionado altamente. Sin embargo, al final de estos años, o sea, no es necesariamente lo que ha ocurrido y todavía existen muchas divisiones entre quienes hacen gestión, quienes hacen las auditorías, quienes hacen pruebas de seguridad, quienes se encargan de la defensa. De hecho, el hecho de tener tres líneas siempre relacionadas a seguridad en casi cualquier organización, de casi cualquier sector, hace que veamos que todavía esa integración no necesariamente se da de la manera adecuada. Entonces, no necesariamente todo ha sido bueno y ha habido muchas cosas que han involucionado, han habido muchas cosas que nos han enredado y siguen surgiendo cosas que nos enredan, siguen surgiendo cosas que nos hacen muchas veces perder el tiempo y eso implica retroceso, así que es otra parte del reconocimiento que uno debe hacer. Eh, entonces, si vamos a puntos específicos de este tema de las pruebas de seguridad, del hacking o cómo buscar el positivo, ¿cómo se define un alcance tradicionalmente? Y esto, por ejemplo,
Es más, yo considero que esto que está acá, esta suerte de árbol de decisión que está acá, ya es complicado de por sí. Porque uno tiene que agarrar y entender bien, ok, vamos a hacer pruebas. ¿A qué te refieres con infraestructura exactamente, no? Porque a mí infraestructura me puede sonar pues al edificio, ¿no? Donde están las cosas, el cableado, ¿no? Las redes inalámbricas, de repente los equipos de comunicación, los equipos de redes, tal vez el hardware que estamos utilizando para los servidores, donde corren sistemas operativos reales o máquinas virtuales o contenedores, ¿no? O sea, o lo que tengo en la nube, ¿no? Pero en la nube no tengo, o sea, sí tengo infraestructura como servicio, ¿no? Entonces, pero no es tangible, digamos, como esto de acá. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Y cuando hablamos de aplicaciones, también tenemos que meternos en todo otro tema, ¿no? O sea, ¿cómo se diferencia una aplicación web de una aplicación móvil? O sea, digo, más allá del uso que uno le da y cosas por el estilo, y saber cuáles son las herramientas que se pueden utilizar para desarrollarlas y todo lo demás. eh, ¿Cuál es la diferencia a la hora de estar hablando de hacer un pentest, a la hora de hacer pruebas? Eh, el frontend, ¿hasta dónde llega el frontend? Y en medio tenemos las APIs, y luego tenemos el backend, que no necesariamente es algo estándar, y que va a variar mucho si lo tengo en premise o si lo tengo en la nube. De alguna manera ya esto nos presenta una forma compleja de definir alcances, y eso normalmente es un inhibidor. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, seguimos pensando en función de netamente la tecnología. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros encontramos trabas, como por ejemplo en el caso de las aplicaciones, ¿no? A veces lo que más se entendía sencillamente, y hasta ahora creo que se entiende fácil, es cuando hablamos de pruebas sobre servidores, por ejemplo, ¿no? No importa cómo es, son servidores reales, virtuales o contenedores. Al final decimos, ¿cuántas direcciones IP son? Externo, interno, ya sabemos que uno es a través de intra, otro es en redes local. Pero eso puede ser lo más sencillo, tal vez, ¿ah? Porque en infraestructura pueden haber muchas cosas más, o sea, pero con las aplicaciones, entonces, ¿cómo dimensionamos lo de las aplicaciones? ¿Cómo sabemos exactamente, por ejemplo, cuánto tiempo debería tomar, cuál debería ser el costo, cómo se deberían hacer las pruebas? Me pueden decir, o sea, me pueden decir, ¿sabes qué necesito para hacer un estimado? Necesito yo agarrar y saber cuántos módulos tiene la aplicación, cuáles son las herramientas que se han utilizado, el software que se ha utilizado para desarrollarla. Cada módulo obviamente tiene que decir cuántas funcionalidades tiene, cuántos roles de usuarios hay, o cuántos tipos de usuarios hay. Es un montón de información que incluso a veces ni siquiera se puede definir exactamente, porque nosotros pues, estábamos acostumbrados, lo más clásico era, ¿no? Que primero, hace mucho tiempo, cuando se pedían unas pruebas de seguridad sobre las aplicaciones, era cuando ya estaban en producción. Luego se mejoró un poquito, ¿no? Entonces, en algunos casos ya cuando está en control de calidad. Pero cuando llegó la transformación digital y se necesitaba mapearse a nuevas metodologías o nuevas prácticas en el desarrollo, como las metodologías ágiles, por ejemplo, ya la cosa era diferente, ¿no? Y hay entregables que van de manera parcial, que requieren ser probados de manera parcial y no se puede esperar hasta el final. Y uno aprendió que por más que se planificara adecuadamente, con unas buenas prácticas ágiles y todo lo bueno que puedes entregar, igual habían cosas que no iban a ver la luz y surgían nuevas cosas. Entonces se hace más difícil agarrar y determinar los alcances, ya no es tan sencillo eso, ¿no? Eh, Igual hacer pruebas a través de, digamos, la interfase que uno utiliza con las aplicaciones o hacer pruebas en la parte posterior donde están las aplicaciones tampoco es tan sencillo de determinar así nomás. Así que de alguna manera esto también es complejo, ¿no? Eh, el método tradicional, por lo tanto, o sea, no sirve ya, ¿no? Porque no hay una relación hacia el negocio, sino lo que es una relación hacia la tecnología que se está utilizando, ¿no? Y si vemos que hay demasiados cambios, sencillamente no va a ser eficiente lo que estamos haciendo si enfocamos las pruebas de esa manera. Hay que ser más competitivos, por lo tanto, hay que tratar de que las pruebas se hagan muy bien en el menor tiempo posible, algo que en algún momento no ocurría. Hay muchas cosas que hasta ahora resultan complicadas de poder coordinar de manera adecuada, ¿no? Las formas de comunicación, por ejemplo, los canales de comunicación, el hecho de que la gente que participa en las pruebas pueda comprender cosas del negocio. Y acá un alto, porque fíjense que hay unas cosas que no dependen tanto de, digamos, de los skills de las personas, o de la experiencia que tengan técnicamente. Por ejemplo, cuando les presentaba el equipo, yo les decía que hay una buena cantidad de gente que tiene un nivel de junior, son gente muy joven, ¿no? Y alguna vez hablando con ellos, yo les decía que, por ejemplo,
hay ciertos tipos de pruebas que no esperábamos que ellos puedan hacer porque sencillamente nunca se habían enfrentado a el uso de ese tipo de procesos, digamos. Entonces yo les ponía un caso, por ejemplo, como todos son muy jóvenes, les decía, por ejemplo, ¿cuándo ustedes han pasado por un proceso de aprobación de préstamo hipotecario? Ninguno, bueno, o sea, todavía todos muy jóvenes viviendo en la casa de la familia y todo lo demás. Entonces yo les decía, o sea, no tienen ni idea de cómo es un proceso de ese tipo. ¿Se pueden documentar ustedes para ver cómo es un proceso? Sí, pero no van a tener la capacidad de, desde que les digan, vas a ser asignado a aprobar un proceso de aprobación de préstamos hipotecarios, ponerse a definir una estrategia de posibles vectores de ataque que permitan, por ejemplo, que sin cumplir las condiciones requeridas, me puedan otorgar el préstamo hipotecario, porque no conocen cómo es el proceso. Entonces, hay unas cosas que no tienen que hacer necesariamente con el rubro y que le hacen mucho a la hora de que tengamos un resultado adecuado sobre las pruebas. Los procesos de contratación también suelen ser muy complicados. O sea, por más que sean RFPs, todos los que ofrecemos estos servicios preguntamos muchas cosas. A veces esperamos las cosas en formas diferentes, preguntamos en formas diferentes, hay que lidiar con todo eso, ¿no? Em, También hay otras situaciones, como por ejemplo, muchas veces por regulaciones internas, ¿no? Hay que hacer rotación de proveedores, por ejemplo, ¿no? O sea, no contrates a este proveedor todos los años, tiene que ser intercalado y cosas por el estilo. Y eso no permite que los procesos de gestión de vulnerabilidades, que no siempre son cortos, ¿no? La mayoría de veces son largos, tienen que ser continuos, no avancen de la manera adecuada. Algunas cosas ya lindan con la parte operacional, pero que al final vamos a ver que esa parte operacional impacta la gestión. El hecho de que me sigan entregando un informe en un PDF, no o impreso, no ayuda en la redistribución, en la validación de cómo se va corrigiendo todo eso. La gestión como tal, o sea, no es sencilla de esta manera. Y algunos detalles más que por ahí no menciono ahorita, pero entonces, el Positive Hacking implica también que hay un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo en el cual se tenga una forma estructurada de hacer las pruebas, ¿no? Que tienen mucho que hacer con el aspecto técnico, pero que al mismo tiempo requieren de estar mapeadas hacia las cosas que tenemos que son vigentes. Y arrancamos ahí por ejemplo, los estándares más globales, ¿no? Que están relacionados a pruebas de este tipo, como los de PCI DSS, los controles de seguridad específicos que vienen en SWIFT, no importa que ya que son aconsejables, hasta ahora nada más la parte de pentesting, o High Trust, que es más directa, digamos, y más detallada respecto a pruebas de seguridad sobre tecnología que lo que puede ser a HPA, y las guías de otras, ¿no? Que siguen siendo hasta lo más valioso que tenemos, obviamente, para el mundo de aplicaciones de API, pero sigue siendo lo más valioso que hay. Y sobre todo porque si volteamos a mirar sobre la parte de infraestructura, no hay algo que se haya mantenido actualizado en el tiempo como metodología o como patrón a seguir. Entonces, ahí hay que definir algo nuevo, hay que definir algunos frameworks que sean apropiados, que estén adecuadamente documentados y que tienen que ser previstos por quienes se supone que sabemos hacer pruebas de seguridad. O sea, se supone que esa es la teoría, esa es la tesis que tenemos. O sea, nosotros se supone que sabemos, por lo tanto, nosotros tenemos que definir cómo se deben hacer las cosas. Y otra vez, tenemos que definirlo de una manera simple, de una manera que sea alcanzable por cualquiera, pero que se mapee, como decía hace un rato, a las necesidades de las organizaciones hoy en día. Esas necesidades, ¿no? Esas necesidades, por ejemplo, implican que no solamente debo buscar vulnerabilidades de las que están descritas en las guías de OWASP, por ejemplo, para el caso de aplicaciones, o vulnerabilidades que son muy técnicas, ¿no? Que se tienen que buscar, sí se tienen que buscar, pero que de qué manera se relacionan al negocio es algo cuestionable, ¿no? Yo tengo siempre dos ejemplos que menciono sobre cómo va cambiando esto, ¿no? El primero es, si yo agarro, por ejemplo, y encuentro una vulnerabilidad, y lo voy a mencionar así rápido, no pretendo que todos lo entiendan, pero si yo encuentro una vulnerabilidad, por ejemplo, en una aplicación que permite hacer inyecciones de XXE, y esa aplicación está corriendo sobre un sistema operativo Linux, y fruto de eso, consigo encontrar el archivo receta PASWD, donde se supone que están todos los usuarios de ese sistema operativo, no todos los que se están manejando ahí. No están las contraseñas, pero están todos los usuarios, ¿no? Con lo cual, mínimo podría elaborar, digamos, un diccionario de nombres para hacer un ataque de diccionario sobre la aplicación, sobre el sistema operativo. No sé, eso va a ser muy útil, ¿no? Eh,
¿Es una vulnerabilidad importante? Sí, no, es una vulnerabilidad importante. Imagínate más que la aplicación está corriendo como un usuario root y que no solamente es el passwd, sino el shadow, también lo que puedo levantar, y luego craqueo y encuentro credenciales. Hay muchas situaciones que mitigan ese riesgo, ¿no? O sea, pero hay que reportarlo, es una vulnerabilidad, sí o sí es una vulnerabilidad, es una falla de seguridad, sí o sí. Pero entonces volteamos a cómo impacta el negocio. Y entonces ahí nos quedamos sin respuesta. Porque incluso es más probable que en esa relación de usuarios ni siquiera hayan usuarios de la base de datos ni de la aplicación porque están manejando en alguna tabla dentro de la aplicación o de una tabla de la base de datos que es manejada por la aplicación. Así que ni siquiera tuvieron que crearlos ahí. Es la situación más común hoy en día. Con lo cual ni siquiera se relaciona a la aplicación porque la aplicación sí surgió para atender algún requerimiento de negocio. Uh, Versus otra vulnerabilidad, ¿no? Como esta de acá, por ejemplo, ¿no? Esta de acá es una vulnerabilidad que en nuestro equipo la presentó por 3 años consecutivos a una telco, una compañía de comunicaciones, celulares principalmente, un servicio de telefonía celular. Los 2 primeros años no pasamos de las reuniones con la gente de tecnología y las personas de seguridad. O sea, siempre se quedó ahí, ¿no? Entonces, claro, el primer año que la encontramos, oh, ya encontramos esto, ¿no? El segundo año, lo que dijimos es, ¿cómo puede ser? O sea, hace un año lo habíamos dicho y no he hecho nada por resolverlo. Bueno, presentamos el segundo año. El tercer año lo presentamos de manera diferente, ¿ya? Y lo presentamos más o menos como se ve acá. Por tanto, lo presentábamos con unas evidencias llenas de texto por todos lados, que para nosotros está clarísimo, pero para nuestros interlocutores no. Entonces, lo presentamos demostrando cómo se podía entender de una manera más sencilla y cómo impactaba el negocio. Lo que ocurrió fue que después de esa presentación tradicional con la gente de las áreas de seguridad y de TI, generaron otra reunión con el área de negocio. Porque lo que les mostramos era que sin necesidad de emplear una vulnerabilidad, vamos a llamarle tradicional o muy técnica, sino por un lado alterando parámetros y por otro lado aprovechando fallas en la arquitectura de la aplicación, conseguíamos hacer recargas de los celulares prepago pagando el mínimo, pero con una asignación del máximo de recarga. Y encima que este proceso se podía automatizar. Entonces, lo que hacíamos era sencillo, dado que nos estaban permitiendo jugar con los parámetros del lado del cliente, o sea, en el lado del móvil, lo que hacíamos era decir, necesito una recarga por 50, ¿sí? Nos daban un token que representaba esa solicitud nada más de la recarga, y luego, obviamente, para hacer el pago con una tarjeta, ya no lo puede hacer la telco, lo tenemos que hacer del mismo móvil, ¿no? Y lo que hacíamos era hacer la interacción con el profesor de pagos, y el profesor de pagos no le decíamos que queríamos recargar 50, sino que queríamos recargar 3. El profesor de pagos hacía su labor, ¿no? Validaba todo con el emisor, si se puede, si tiene que para 3, listo, aprobado para 3 y con un token de autorización. Y entonces luego da la información de vuelta para la telco, ¿no? Diciéndoles, mira, sí, me aprobaron por 50 y acá está el token para que veas que sí me aprobaron. Y lo que hacía la telco era hacer la recarga, ¿no? Sin embargo, como digo, esa es la parte de manipulación de parámetros, ¿no? Sin embargo, el procesador de pagos, por documentación, ¿no? Documentación de su servicio, comprobación, cualquiera lo puede comprobar pacientemente, lo que hacía era poner a disposición de los comercios unos web services que ellos podían consumir con ese código de autorización para validar si en verdad lo habían emitido y cuál era el monto de lo que habían emitido. Ese paso no lo hacían y por lo tanto ahí estaba la falla, digamos, a nivel de la arquitectura de la aplicación de la telco, ¿no? Al no usar adecuadamente el servicio de un tercero. Este tipo de cosas son las que uno tiene que tratar de buscar si es que realmente se está enfocando en ayudar con el tema de seguridad a las organizaciones, no solamente en las vulnerabilidades, como dije, tradicionalmente técnicas, ¿no? Entonces, eso implica que además la forma de interacción también tiene que ser diferente. La forma de interacción, por ejemplo, como dije hace un rato, ya no puede ser a través de los reportes tradicionales. Entonces, las plataformas de Attack Surface Manager o Management han surgido, no son todavía tan populares, pero en simple, ¿no? Lo que hacen estas plataformas es darnos con diferentes funcionalidades el estado en términos detallados y generales de
seguridad de mi organización. Entonces, algunas, por ejemplo, permiten hacer algo de lo que normalmente se llama ciberinteligencia, que es un poco de hacer un reconocimiento o aplicar OSINT y jalar cosas de manera específica que se presentan como amenazas para la organización específicamente, ¿no? Y lo más común es el asunto de cómo entregar los resultados de la prueba de seguridad. Y el valor de esto realmente no es tanto que yo pueda ver en la aplicación el listado de las vulnerabilidades o que pueda entrar al detalle, ¿no? Y ver en qué consiste, las evidencias y las recomendaciones. En verdad, el valor de todo esto está en que, por ejemplo, un reporte de una vulnerabilidad como esta, ya ni siquiera necesito generarlo en un PDF, porque yo puedo hacer que quien tiene que resolver esta vulnerabilidad específica ingrese a la aplicación y mediante la aplicación pueda enterarse de qué se trata, de ver qué es lo que tiene que hacer para resolver el problema, tiene acceso incluso a las evidencias y todo lo demás, y por acá mismo puede solicitar el apoyo de los pentesters que encontraron esta vulnerabilidad, porque o sea, puede ocurrir, por ejemplo, que el desarrollador, digamos, esto es un problema de desarrollo, ¿no? Ve esto y dice, sí, evidentemente, o sea, el problema está ahí, la vulnerabilidad está ahí, ok, sigo las recomendaciones y ya tengo mi nueva versión del código lista, pero ¿cómo es que ellos hicieron esto de acá? O sea, ni siquiera sé qué herramienta es esta. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que necesitan entrenamiento, eso es básico y eso se tiene que dar en todos los servicios también, esa transferencia de conocimiento es básica y al inicio inclusive. Pero lo que necesitas es preguntarle a quien reportó esto y cómo probaste, con qué probaste, ¿no? Para poder probar una nueva versión del código. Y una vez que ya lo hace, ya poder liberarlo y anunciar a través de esta aplicación, saben que ya está listo para que confirmen si ya se resolvió. ¿No? Y todo eso obviamente genera notificaciones, hay una interacción importante a través de la aplicación para que quien hizo la prueba ingrese nuevamente a chequear si es que se resolvió o no se resolvió la vulnerabilidad, ¿no? Y según eso la marca como resuelta o como que no está resuelta. Y obviamente a partir de ese detalle de información, la aplicación empieza a dar algunos indicadores por cada conjunto de pruebas, se pueden manejar los informes a partir de ahí. Si tienen varias pruebas o varios estados que han importado de seguridad, por ejemplo, pueden tener unos dashboards con indicadores. Todo lo que estoy mencionando acá es común a todo este tipo de aplicaciones ASM. Eso es lo que deberían tener. Y es la forma de entregar los resultados que se debería tener hoy en día, porque la razón principal es que ayuda a la gestión de las vulnerabilidades, hace que sea mucho más dinámico, genera base de conocimientos. Eso es lo que uno está buscando hoy en día. Por lo tanto, si ingresa alguien nuevo a la organización a reemplazar a una persona que estaba supervisando, que estaba participando de la gestión de vulnerabilidades, entra a la aplicación y ahí va a ver todo el historial de las cosas que se han ido haciendo, va a ver los comentarios y todo lo demás. O sea, tiene una base de conocimientos para que le sirva al desempeño de sus labores y que eso sea beneficioso para la organización. Y otra cosa que también, o sea, debería cambiar son los modelos de contratación. Esto es todo un tema, o sea, esto la verdad que es un asunto que también en el tiempo ha tenido que ir manejándose. Les puedo comentar, yo no sé, me imagino que también muchos conocen esto, pero lo más común que hay hoy en día todavía para este tipo de hacking es que hayan propuestas que son personalizadas, ¿no? Son RPP y propuesta personalizada. En algunos casos piden que se hagan algunas estimaciones basadas en horas, lo cual no es algo práctico para este tipo de pruebas, porque es como la de nunca terminar. Es bien difícil agarrar y poner unos límites por horas. Es como que uno puede agarrar y estimar al inicio, ¿sabes qué? Son 48 horas para hacer estas pruebas, pero ¿en cuántos días lo distribuimos? O sea, estamos pensando que son 8 horas diarias y se va a hacer en 6 días, cuando de repente la gente que se dedica a hacer seguridad ofensiva, los pentesters, eh, casi no tienen horario, así que podrían trabajar muchas horas al día. ¿Cómo se maneja eso con regulaciones laborales? Hay un conjunto de cosas que impiden realmente que esto pueda tener un manejo por horas. Es una labor muy diferente a otras. Entonces, sin embargo, bueno, pero hay que simplificarlo de todas maneras, ¿no? Los modelos que, por ejemplo, nosotros vemos que tienen más cabida eh, en Estados Unidos y en gran parte de Europa son los modelos basados en cuotas o créditos. Es decir, cada cuota o crédito tiene un valor determinado, las empresas contratan una cantidad de cuotas o créditos al año con las mejores estimaciones que puedan hacer, porque literalmente es así, con las mejores estimaciones que puedan hacer,
Existen algunas calculadoras que cada proveedor de los servicios ofrece o en su sitio web o de manera privada para decir, por ejemplo, a ver, si tienes que hacer una prueba sobre 1000 direcciones IP a través de Internet, ¿cuántos créditos necesitas? Si tienes que probar un API RESTful con 20 endpoints, ¿cuántos créditos necesitas? Si tienes que probar una aplicación web de alquiler y venta de viviendas, ¿cuántos créditos necesitas? ¿No? O sea, pero está basada en estimaciones y en base a esas estimaciones se dicen cuántos créditos y cuántos pentesters se van a asignar. No es muy popular eso en Latinoamérica, pero sí en Estados Unidos y en Europa, en la mayoría de países en Europa sí es de los más conocidos. Lo que, sin embargo, cada vez tiene más cabida es los paquetes, ¿no? O sea, poner los servicios en ciertos paquetes y que quienes lo requieren seleccionen paquetes que se aproximen, los que más se aproximan a sus requerimientos. Algunos pueden exceder, algunos pueden quedarse un poco cortos, pero siempre deberían probarse opciones. Y de hecho sí vemos que hay muchas organizaciones hoy en día tiene un catálogo de paquetes, ¿no? Un catálogo de paquetes donde van diferentes tipos de pruebas, ¿no? Entre lo que ellos piden y lo que les proponen, eso es de lo que hay mucho. Y otro modelo de contratación que también está solicitándose bastante es el tema de tener a alguien que haga la labor de seguridad ofensiva de manera permanente todo el tiempo para la organización. A mi manera de ver, en verdad eso para mí es la que tiene el mayor valor de todas. Eh, no, yo no estoy muy seguro, la verdad, si es el mejor negocio para los proveedores, pero para las organizaciones para mí tiene un valor bien importante. El hecho de que si tienen una persona que está todo el tiempo viviendo con la organización, va a conocer más y mejor sobre los procesos de la organización, sobre dónde se mueve la data más sensible, sobre cómo está funcionando toda la parte tecnológica y de gestión respecto a la seguridad. Ese conocimiento va a hacer que sus pruebas sean más focalizadas. No es alguien que se le va a dejar solo, de todas maneras requiere el apoyo de un equipo más grande, eso es importante, eh, pero no es lo mismo que se consigue en ninguno de los otros modelos, porque en cualquiera de los otros modelos, o sea, alguien puede decir, no, pero esto es más ágil, porque mira, si yo tengo una sola persona y ahorita tiene que agarrar y probar una aplicación y le pido que pruebe otra aplicación, no va a poder hacer los dos al mismo tiempo, ¿ya? Porque está en una persona nada más. Entonces me dices ahora que necesitar dos personas que estén in-house. Entonces ya me sale más caro. En cambio, si yo tengo los otros modelos, sea paquetes, cuotas, jornadas, lo que sea, sencillamente yo tengo que probar esta aplicación ahorita y me puedes asignar una persona. Si tengo que probar al mismo tiempo otra, y me asignas otra persona. Pero el asunto es que nadie garantiza que esas personas saben tanto del negocio como el que está todos los días ahí. Y eso sí tiene mucho valor porque como insisto, más que el asunto de las vulnerabilidades tradicionalmente técnicas, es el asunto de aquellas que impactan a los negocios. Y esas tienen que ver con el conocimiento de los procesos de la organización, con la data, dónde están ubicados los activos de información, la valoración que tienen esos activos de información, eso es más importante. Pero bueno, es parte, como digo, de la evolución. Hay algunas otras cosas que me voy a saltar un poco, también dicho de paso por la hora, que solamente las voy a mencionar las cosas importantes, ¿no? Últimamente se ha hablado mucho del tema de red teaming, también es algo que yo considero que es bien interesante, a nosotros nos encanta esto del red teaming porque rompe varias barreras, rompe las barreras, por ejemplo, de un alcance muy acotado, que sea cumplidor de alguna regulación o algún estándar, rompe la barrera de los tiempos cortos, un pentest no dura, por más grande que sea, más de un mes, así tenga una cobertura contractual de un año, los tiempos de ejecución de cada etapa son cortos, en cambio una operación de red teaming toma meses normalmente, eso es lo común, y si hay algunas más pequeñas son de por lo menos un mes y cosas por eso, de más tiempo, el espectro es mucho más amplio, como digo, no está acotado, ¿no? Entonces tiene muchas cosas que son bien, bien interesantes, entonces uno puede hacer combinaciones que justamente son las que uno siempre quiere. Ahora, bajo el principio de mantenerlo simple, ¿para qué hacemos un ejercicio de red teaming? Dos cosas. Esto es como un proceso de control de calidad. O sea, el red teaming no reemplaza el PNT, la ética, la hacking o las pruebas de seguridad que hay que hacer para cumplir regulaciones. No hay ningún estándar, ninguna regulación que pida hacer red teaming. Entonces, ¿para qué me sirve? Dos cosas. Tiempo para detectar, pero medir el tiempo para detectar y medir el tiempo para mitigar. O sea, es un control de calidad. No es para ver si algo funciona, no es para ver si mi SOC funciona. Mi SOC debe funcionar y cómo sé si funciona o no por los pentes que he hecho. Ahí es donde debo medirlo. Pero quiero medir la calidad ahora, entonces tengo que hacer eso. No toda organización puede hacerlo, hay niveles de madurez que son diferentes. Entonces, para eso, por ejemplo, se puede poner en práctica el hacer emulación de amenazas. Es decir, mejorar la,
Es decir, en lugar de pensar en hacer una operación que realice acciones como tal, lo que pensamos es en hacer ejercicios tipo tabletop, donde tomemos un framework como el de ATT&CK, por ejemplo, con ataques que ya están documentados, o sea, ataques del tipo APT, de Advanced Persistent Threat, que ya están documentados, y en base a ello mapearlos a nuestra organización hasta un proceso específico y así no generar disrupción, ¿no? Entonces, esa es la primera postura ante un nivel de madurez de repente no adecuado para hacer este tipo de pruebas. Eh, Sin embargo, también hay que considerar que las pruebas son diferentes de acuerdo a cada organización, incluso ni siquiera dos organizaciones del mismo rubro necesariamente van a tener el mismo tipo de pruebas. Entonces, eh, algo que es aplicable a cualquier nivel de madurez, como decía, es el tema de emulación de amenazas. Y esto tiene una ayuda que es no solamente para la obtención de la documentación necesaria para hacer el ejercicio, sino el framework incluso tiene una herramienta que nos ayuda también a seleccionar las tácticas, técnicas y procedimientos que correspondan, y se puede complementar haciendo la utilización de una herramienta de Breach and Attack Simulation, que es una herramienta que nos permite incluso en un entorno virtualizado poder simular un ataque, ¿no? Entonces, en el entorno virtualizado tratamos de reflejar algunas de las tecnologías y activos que tiene la organización y sobre ese entorno virtualizado utilizamos una herramienta de ese tipo. Eso es algo que sí es alcanzable y que es sencillo de hacer. El Red Team es multidisciplinario, o sea, esto es importante. De hecho, esta imagen la coloco porque es como que genera un poco de impacto y uno se pregunta rápidamente qué eso qué quiere decir, que la gente que hace ejercicio Red Teaming tiene que saber manejar armas de fuego. No, no necesariamente tiene que saber manejar armas de fuego, pero sí tiene que saber y tiene que tener la capacidad de determinar, por ejemplo, cuándo es mejor agarrar y tratar un compromiso inicial, un acceso inicial a través de una aplicación web, de una aplicación móvil, de un servicio de infraestructura o a través de quebrar la seguridad física, por ejemplo, o hacer uso de técnicas tradicionales de phishing y llamadas telefónicas de apoyo. Entonces tiene que tener ese tipo de capacidades que son múltiples y lo más importante es cómo definen las estrategias. Por lo tanto, el mantener al equipo que hace estas operaciones con esa perspectiva, el entender que también puede ser que no estén presentes durante todo el ejercicio, sino que pueden entrar a realizar una tarea específica y luego salir, es importante, ¿no? Y el entrenamiento que reciban para eso resulta vital, o sea, para este entorno multidisciplinario, ah, que en general lo van a ser compuesto por estas necesidades, ¿no? Porque uno tiene un proceso de reconocimiento, de obtención de información, que es, normalmente es largo, ¿no? Todo un compromiso inicial, como decía, que no está definido que sea de una forma única, las formas pueden ser múltiples y va a depender literalmente de lo que se haya encontrado entre el proceso de reconocimiento, donde se consideran que los objetivos son toda la organización absolutamente, ¿no? Y uno tiene que estar preparado para enfrentarse a diferentes tecnologías en uso, diferentes procesos, diferentes medidas de seguridad. Uno nunca puede subestimar al adversario. Y finalmente uno tiene que demostrar que uno puede no solamente penetrar, sino que uno puede permanecer y que a pesar de ser encontrado de repente en algún implante dentro de la organización, uno se desplegó lo suficientemente bien en la organización como para seguir metido ahí y encima poder hacer por lo menos extracción de información hasta un centro de comando y control y tratar de evitar por diferentes mecanismos que ese centro de comando y control sea hallado y que si es hallado tengamos rápidamente una alternativa de otro centro de comando y control disponible para continuar estando dentro de la organización con todas esas capacidades. Entonces, el poder, por ejemplo, agarrar y prevenir todo esto, detectar todo esto, mitigar todo esto, es algo que no necesariamente todas las organizaciones pueden hacer, ¿no? Por eso es que no necesariamente esto aplica para todos. Pero en resumir, entonces, ¿qué es el positive hacking? Es llevar a la seguridad ofensiva hacia un punto donde uno realmente pueda ver cuáles son los beneficios para el negocio, para la organización, donde la gente que hace estas pruebas participan activamente desde el principio, porque eso también es importante. Muchas veces cuando uno encuentra un problema de seguridad en una aplicación, uno dice, ok, revisemos la arquitectura de la aplicación. Y la arquitectura de la aplicación tiene las fallas que tienen las reglas de negocio. Entonces, cuando se definió la unidad de negocio, cómo va a ser un producto determinado, un proceso de negocio determinado, ahí debe participar alguien que tenga la mentalidad de seguridad ofensiva para decirles, por lo menos, no, y cuidado con esto de acá, ¿no? Que son cosas que se pueden hacer, ya, o sea, no estamos inventando. La gestión
no se olvidar que lo que es realmente tangible y real es técnico. Eso también es un punto muy importante, ¿no? Es un conocimiento que los atacantes ya están utilizando, ¿no? Y que el tema de estas pruebas no termina en el informe y menos solamente en el retest, porque es un proceso continuo, ¿no? Algunas sugerencias adicionales que siempre le voy a plantear a todo el mundo, que es un poco lo que tratamos de hacer y que es lo que obviamente en ISAC hacen frecuentemente, es hacer networking, conversar con los demás es vital. Recibir y dar entrenamiento, todos estamos para aprender y todos necesitamos aprender y todo el mundo puede compartir lo que conoce. No hay que subestimar a nadie, ni atacantes, ni defensores, ni gestores, ni tampoco hay que subestimarlos. Eso también es importante. Eso también suele ocurrir mucho en nuestro rubro. Hay que dejar de tomar a los PDFs como ciberseguridad. No son todos los PDFs, los frameworks no son todos necesariamente. Al final del día, el tema técnico. Y eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Que si tienen alguna pregunta o comentario que gusten hacer. Gracias, don Walter. Sí, preguntas pueden habilitar sus micrófonos o pueden escribir también por el chat. En el interín les voy diciendo que antes de concluir la sesión tenemos un sorteo que hacer con ustedes. Eh, pero bueno, ya Alicia, que es nuestra marketing manager, les va a comentar. Pero por ahora queda abierto para alguna pregunta o comentario, lo que busquen. Sí, bueno, de momento creo que no hay preguntas, no hay consultas. No sé si procedemos con la actividad que nos trae Alicia. Sí, yo creo que sí. Alicia, cuéntanos. Buenas noches con todos. Bueno, como les comentó Walter, nosotros somos una empresa que ofrece servicios de seguridad ofensiva. Entonces, el sorteo que vamos a estar realizando es de un servicio de pentesting para una aplicación o infraestructura. Solo uno y va a ser dependiendo de lo que el ganador decida, ¿no? Entonces, procedo a compartir mi pantalla. Me parece que hay una pregunta. Correcto, Ah, hay una pregunta ahí, don Walter, en el chat. No sé si lo logras ver, si no te la leo. sí, no, sí lo veo. Ok. La pregunta es, ¿cómo mantener un equilibrio cuando la empresa se mantiene manejándose en silos de seguridad de las TICs, seguridad de la información? En verdad, lo primero que yo diría ahí es que la necesidad de conversar es importante, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá yo lo que he visto normalmente, ya que ocurre, ¿ya? Es que hay como que unas posturas que cuesta cambiar a lo largo del tiempo. Alguien que está, digamos, en el nivel de gestión, que está más relacionado, se siente más relacionado a los procesos de la organización, los procesos de negocio, por ejemplo, siempre tiene la idea de que la gente que es muy técnica no va a entender de todo eso. Y a veces es cierto, ¿sí? A veces es cierto, ¿sí? Y cuando es cierto, por ejemplo, la mayoría de veces que he encontrado yo que esto es un hecho, es porque la gente que está en la parte técnica se mantiene muy cerrada también en ser muy técnicos. O sea, como que entender el proceso de negocio o conversar con quienes hacen gestión es muy aburrido, ¿no? No, yo soy técnico, pues, ¿no? Y eso no es una postura que sea adecuada, ¿no? Entonces ahí se necesita una apertura de ambos para que puedan conversar y llegar a puntos de entendimiento donde quien está a nivel de los procesos de negocio puede explicárselos de la manera más clara posible a la gente que está en el nivel muy técnico y la gente que está en el nivel muy técnico también haga el esfuerzo de explicar los problemas de seguridad de manera que se puedan entender por cualquier persona, ¿no? Eso es algo que sí se puede hacer. Entonces, ahí lo primero que hay es un tema de comunicación. La otra es que también es importante buscar a aliados del tipo traductores. O sea, en algún momento tiene que llegar alguien que se ponga en el medio y diga, a ver, lo que estoy diciendo es esto, lo que estoy diciendo es esto, bueno, el mensaje para ustedes dos es este, no esta es la traducción de lo que han dicho ustedes dos, y que se pueda amalgamar todo eso en acciones concretas, ¿no? Porque eso es lo que más necesitamos, o sea,
que quien sirva de traductor también proponga soluciones concretas. Eso es lo que yo veo de manera inicial. Y hay algunos detalles adicionales que se tienen que manejar, ¿no? Algunas cosas tienen que ser más flexibles sin llegar a extremos, ¿no? Por ejemplo, cuando se reporta una vulnerabilidad, ¿sí? Eh, las calificaciones del riesgo es algo que ya tienen metodologías que ya de por sí son complejas ahorita. Y entonces uno tendría que agarrar y analizar cada vulnerabilidad de acuerdo a lo que realmente corresponde a la organización, lo que corresponde a lo real. Voy a mencionar ejemplos que creo que todos se los van a entender fácilmente, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno encuentra vulnerabilidades del tipo, estás utilizando SSL todavía, o estás utilizando TLS versión 1.0, versión 1.1, y eso se planta como una vulnerabilidad de un riesgo medio, por lo menos. No he visto a alguien que lo ponga ni siquiera como alto, pero por lo menos lo ponen como medio. Y como va como medio, entonces ya todo el mundo le pone la vista, por lo menos, ¿no? Porque ni siquiera está en bajo, muy bajo. Entonces, la pregunta de vuelta es, o sea, me la estás anunciando la vulnerabilidad, porque has conseguido identificar que se está usando esas versiones o porque tú has conseguido, dado que se están utilizando esas versiones, explotar algo y conseguir acceso a algo. Y la respuesta van a ver que el 99.9% de las veces que no, que solamente fue un reporte que comprobado que se está usando esas versiones, pero resulta que la explotación de vulnerabilidades en el uso de esas versiones queda en el ámbito netamente académico. Entonces no debería tener ese nivel de valoración. Pero ojo, no me puedo quedar ahí nomás, porque hasta ahí vamos a ir bien con el entendimiento. Ok, sabes, tienes razón. O sea, no he podido hacer algo realmente con eso, así que no debe ser tan alto como medio. Vamos a bajarle, ¿no? Ya. Pero por otro lado, espera un ratito. O sea, tienes que cumplir con PCI DSS, porque si tienes que cumplir con PCI DSS, cuando te llega el QSA no te va a aceptar que estés utilizando SSL3, ni que estés utilizando TLS 1.0, 1.1, no te lo va a aceptar. Entonces, ese tipo de cosas son las que se necesitan tratar y conversar así, digamos, haciendo un juego de roles, ¿no? Eleazar Castillo tiene otra pregunta. ¿Cómo defines pentest versus ethical hacking versus red teaming? Es una buena pregunta también. Yo lo pongo así de simple. Pentest es lo mismo que ethical hacking. O sea, eso no se complica en la vida, es lo mismo. Eh, Se pueden usar de manera intercambiada ambos términos. Con red teaming sí es otra cosa, ¿no? Y lo voy a decir así de esta manera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ven en un proceso de ethical hacking? Primero que se tienen que seguir unas metodologías, que mencioné las guías de OWASP, por ejemplo, ¿no? Que se tienen que seguir las indicaciones que pueden haber en las regulaciones y en los estándares, que se tiene un alcance definido claramente y acotado, tal cantidad de equipos, tal cantidad de aplicaciones, estas aplicaciones hasta con credenciales, sin credenciales, etcétera, etcétera, que se tiene un cronograma de trabajo, con lo cual se sabe exactamente en qué momento se va a hacer qué tipo de pruebas, que se tiene que hacer el descubrimiento y comprobación de la mayor cantidad o de todas las vulnerabilidades posibles en el alcance definido. En el caso del red teaming es tal vez mucho más simple. Solamente me pongo los dos objetivos de cuánto veo que es el tiempo para detectar y cuánto es el tiempo para mitigar. Doy una ventana de tiempo, 3 meses, digamos, a ponerlo así para términos generales, y no digo más nada. O sea, quien va a hacer las pruebas le digo soy la empresa tal. Pero yo no le voy a decir también un cronograma de trabajo, no le voy a dar un alcance definido, no tiene por qué seguir unas metodologías. Entiendo que no va a gustar todas las metodologías posibles porque ni siquiera hay un alcance, pero es la misma situación o es la situación más cercana a lo que hace un atacante, de verdad. Y eso es lo que se hace en un red teaming. Entonces ahí están las diferencias en varios aspectos. Um, Acá hay un comentario de Rafael Pérez que dice muchas gracias por la charla. Una manera distinta de llevar a cabo la gestión de vulnerabilidades, y es muy cierto, hasta que no presentas el impacto que tienen los hallazgos y vulnerabilidades en el bolsillo de los accionistas y partes interesadas, es muy difícil que te vayan a escuchar. Sí, exacto, o sea, eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Ahora, yo creo que eso por eso digo, esa parte del positive hacking está de nuestro lado, ¿no? De los que nos dedicamos a hacer este tipo de pruebas. No somos los que tenemos la responsabilidad por hacer que eso se dé de esa manera. No hay más preguntas, creo. Alicia, creo que ahora sí procedemos. Ok, bueno, compartir mi pantalla. Bueno, aquí están todos los que están presentes en el momento. Alba Campos,
Buenas noches. Buenas noches, felicitaciones. Felicitaciones. Qué bien, doña Alba. ¿Qué me saqué? ¿Qué me saqué? Un servicio de pentesting para aplicación o para infraestructura. Ok, bueno, la verdad es que muchísimas gracias. Lo que pasa es que yo no puedo, ¿verdad? Utilizar ese servicio porque no soy la persona que maneja el tema de seguridad de información aquí en la compañía donde trabajo. Así que, pues pueden enviarme la información al correo que tiene inscrito la asociación, pero pues de antemano casi que les digo que no lo podría aprovechar. Así que, pues, O no pueden... sé si hacemos otro sorteo, Alicia. Sí, está bien, como prefieran. Gracias. A usted, gracias. Alex Fabián Ramírez. Vamos a ver si está por acá. Sí, aquí está. Alex Fabián, sí, es miembro de ISACA. Vamos a ver si nos está escuchando. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias, pero me sucede una situación similar a la de la compañera anterior. Les agradezco mucho. A sortear otra vez, entonces. Así es, pues sortear otra vez, entonces. Vamos otra vez. Juan José Miranda Phillips. Don Juan José. Me parece que él no tiene el micrófono activado. No sé si nos puede escribir por el chat. Si no, también, Alicia, lo que podemos hacer es que enviemos la información a los que participaron el día de hoy y de los que tengan interés podemos hacer la rifa. Sí, claro que sí. Perfecto. Gracias. Sí, Perfecto, me ¿no? parece más adecuado y vamos a hacerlo así con ellos. Solamente para todos, digamos, los que todavía están escuchando, este servicio pueden usarlo para probar algunas aplicaciones o APIs o pueden usarlo para pruebas de infraestructura. Eh, no va a tener ningún costo, lo rodeamos de todas las formalidades necesarias, o sea, firmamos un acuerdo de confidencialidad, tiene que haber una autorización para que se realicen las pruebas y bueno, y pasar por lo que haya de proceso de registro que se necesite en su organización para que sea formal y así lo puedan aprovechar, no sea de repente para un proyecto que esté en curso o para alguna regulación. Para varios de ellos sirve. Y bueno, nuevamente agradecerles por la oportunidad, espero que podamos tener otras oportunidades también de volver a juntarnos para tocar otros temas, hay muchos temas más que tocar en detalle y gracias. Gracias a usted, don Walter. Gracias también a Alicia que nos acompañaron el día de hoy y gracias a ustedes también que nos acompañaron nuevamente en una charla. Que pasen muy buenas noches y de nuevamente muchísimas gracias a todos. Esta charla queda grabada en nuestro Facebook y también se va a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube por si quisieran repasarla nuevamente. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.